Buenos días. ¿Se me escucha bien? Buen día, Sí, profesor. Sí, se lo escucha. Bueno, Hola, perfecto. ahí lo puse como anfitrión. Muy bien. Buenos días, entonces. Bueno, hoy vamos a comenzar a desarrollar la segunda unidad del programa que está vinculado con la conceptualización de los derechos humanos. Lo primero es, bueno, el concepto o definición de derechos humanos como... No, soy yo. Hay un micrófono. Yo bajé el volumen. Que se vincula, como ya lo vimos en la clase anterior, con la fundamentación de los derechos humanos. Si nosotros definimos los derechos humanos como derechos fundamentales de la persona humana, como los derechos fundamentales de la persona humana, nos estamos remitiendo a una visión y un naturalista de los derechos humanos, porque estamos centrando conceptualmente en el hecho de que toda persona, por su condición de tal, es titular de los mismos. Si yo defino los derechos humanos como aquellos derechos reconocidos por el orden constitucional y legal vigente, estoy haciendo una definición que va a hacer centralmente hincapié en la visión positivista, es decir, lo que la ley dice son los derechos humanos. Y por último, si yo digo que los derechos humanos son solo aquellos que son efectivamente gozados por las personas, justamente estoy incorporando, digamos, una visión crítica en la medida en que no basta el enunciado, sino que ese enunciado debe estar acompañado por un goce efectivo de tales derechos. En ese contexto, como ya lo expliqué en la clase anterior, el propio Sistema Internacional de los Derechos Humanos hace referencia a estos tres aspectos fundamentales: a la definición como derechos humanos vinculados con los derechos fundamentales de la persona o los derechos de toda persona. El segundo aspecto, la necesidad de su positivización a través inicialmente de declaraciones, como fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, también de ese mismo año, y luego a través de un conjunto de convenciones, tratados y pactos internacionales ya con carácter obligatorio. Es decir, que este segundo aspecto de la necesidad de la positivización también aparece con claridad. Y finalmente, esas propias convenciones de derechos humanos hablan de la necesidad de la efectividad, lo cual vamos a analizar un poco más adelante, como una de las características fundamentales de los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las características en general que el Sistema Internacional de Derechos Humanos le da a los mismos? Bueno, son 4 características fundamentales que, como ya anticipé también, se desarrollaron o se consolidaron o comenzaron a consolidarse en el Sistema Internacional de Derechos Humanos a partir de 1991, del Encuentro Internacional de Viena de Derechos Humanos. 2 de esas características son características tradicionales: universalidad e integralidad de los derechos humanos. 2 son una nueva mirada sobre estos derechos que va a comenzar a desarrollarse a partir de 1991 en adelante, que es la interrelación e interdependencia de derechos. Como la propia declaración de 1948, ya se está hablando de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que la universalidad es una característica de los derechos humanos que ha acompañado en el sistema internacional
de promoción y protección de los derechos humanos desde su mismo origen. ¿Mm? ¿Qué significa universal o universalidad de los derechos? Que esos derechos deben ser reconocidos y gozados por toda persona. ¿Mm? Si ustedes van a cualquier convención, por ejemplo, tomemos la Convención Americana de Derechos Humanos, y ustedes advierten el articulado de la convención, dice toda persona tiene derecho a, es decir, que la universalidad significa que no puede haber ni distinciones de ningún tipo, es decir, no se está hablando de personas adultas o se está hablando de niños, niñas o adolescentes, se está hablando de hombres o se está hablando de mujeres, etcétera. Es decir, toda persona goza de esos derechos. Es decir, que el primer aproximación a la universalidad es que esos derechos son universales porque toda persona tiene derecho a gozarlos. Es cierto, y la realidad, vuelvo al ejemplo internacional, lo ha demostrado, a pesar de esta universalidad, el sistema internacional de protección y promoción de los derechos humanos debió detenerse en el estudio y el análisis de determinados grupos vulnerables, es decir, Convención de Derechos del Niño, por ejemplo. Es decir, no es que los niños estaban excluidos del sistema. No es que los niños se encontraban excluidos del sistema de protección respecto de toda persona. Pero la realidad y la práctica hacían de que en muchos casos esos niños, niñas y adolescentes estuvieran excluidos de la efectiva protección. Lo mismo podemos decir más contemporáneamente, porque la Convención de Derechos del Niño es de 1989, otras convenciones como la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, por ejemplo, o más recientemente la Convención Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores, por ejemplo, están marcando, bueno, la necesidad de que determinadas convenciones aborden un grupo etario determinado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la práctica institucional, la práctica de los estados, hacía que en realidad estuvieran excluidos, a pesar de que el orden normativo, vuelvo a insistir, garantizaba su universalidad al hablar de toda persona. Y luego lo tenemos con la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, o la Convención más antigua de eliminación de la discriminación racial. Es decir, cada uno de esos aspectos vienen a abordar una cuestión particular de la situación de derechos humanos, reforzando esta idea de la universalidad. Pero lo cierto es que no es que los derechos de los niños están reconocidos a partir de la Convención, o que los derechos de los adultos mayores están reconocidos a partir de la Convención Interamericana, sino que la práctica institucional, la práctica política, la práctica global hacía que quedaran desplazados del goce efectivo. Pero la primera aproximación de universalidad es que todos y todas son titulares de derechos, sin distinción de ninguna naturaleza. Por supuesto que este concepto, además de esta evolución que he explicado en el sistema internacional, tiene otra, que es la eliminación de la discriminación. Es decir, formular distinciones basadas en el sexo, basadas en la raza, en la religión, en la condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese aspecto, la universalidad, por una parte, establece que toda persona es titular de derechos. Ahora bien,
Además, la universalidad, ¿qué pretende? Bueno, pretende sobre todo lograr también un sentido unívoco de ese derecho a través de las convenciones internacionales o las convenciones regionales. Es decir, el sistema internacional de protección es por un lado universal, Naciones Unidas, y por otro regional, como es el caso del sistema interamericano, del cual la Argentina es parte, pero está el sistema europeo, que fue el primer sistema regional, y luego el sistema africano o el sistema asiático de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, esos sistemas, ¿qué procuran? Bueno, que haya además un sentido de definición y de contenido común dentro del mundo global, es decir, el sistema universal, o dentro de la propia organización regional, como es el caso del sistema interamericano. Es decir, que la universalidad es, en definitiva, respecto a los titulares, es decir, es universal porque todos son titulares de esos derechos, pero por otro lado también la universalidad procura que haya una definición y un desarrollo común de lo que entendemos por cada uno de esos derechos. Justamente este concepto, este segundo aspecto de la universalidad, es de alguna manera entra en colisión con la diversidad cultural, con el concepto de diversidad cultural, que es un punto que está, primer punto que está en el programa, en la unidad número 4. Es decir, que evidentemente, a su vez, cada uno de esos sistemas regionales han procurado, digamos, adaptar el orden normativo a las situaciones o a las necesidades propias de cada una de las regiones. Y a su vez, en el marco de esa diversidad, justamente han avanzado inicialmente, desde el punto de vista de la evolución, aquellos sistemas que podremos calificar como del mundo occidental, es decir, el sistema universal, el sistema regional americano y el sistema regional europeo, tienen, digamos, un orden jurídico común en general, en su origen y en su desarrollo, con lo cual esas conceptualizaciones resultan de más fácil acceso. Pero justamente, por ejemplo, el sistema africano de derechos humanos, que es el que ha evolucionado posteriormente, tiene un reclamo que es propio del sistema africano, que es requerir la indemnización a los países occidentales coloniales respecto a los daños generados. Y eso, por ejemplo, es algo que figura en el sistema africano de derechos humanos, pero no figura en el sistema interamericano de derechos humanos, a pesar de que muchos de estos países hemos sido colonia, es decir, hemos sido colonizados. Bueno, esto, por supuesto que la diferencia central está dado en que mientras la colonización en los países americanos va a concluir a los comienzos del siglo XIX, en África va a seguir durante gran parte del siglo XX y recién a partir de la década del 60 en adelante va a empezar un proceso de descolonización y de independencia de los países africanos. Y por lo tanto los daños son mucho mayores. Pero les marco esto para que ustedes vean que además regionalmente puede haber diferencias respecto a la historia y respecto a la tradición. ¿Y por qué el sistema asiático, por ejemplo, es el que menos se ha desarrollado? Bueno, porque justamente hay un elemento que, como vimos cuando analizamos el naturalismo racionalista, el sistema occidental ha generado a partir de la modernidad una separación entre iglesia y Estado, cosa que no sucede, por ejemplo, en los países de origen musulmán, donde
la organización política y la organización religiosa están asociadas y por ende la conceptualización y el desarrollo de esos derechos es diferenciado. Por eso es que la universalidad es evidentemente un objetivo, un fin que no siempre se logra materializar por estos ejemplos que he dado, pero que también otro aspecto que tiene que ver con estas dificultades respecto a la universalización es la posibilidad de que un Estado, cuando ratifica un tratado, un pacto o una convención de derechos humanos, puede formular reservas, es decir, limitar su responsabilidad respecto a alguno de los artículos de la convención, en la medida en que, por supuesto, no vayan en contra del objeto y fin del tratado. Es decir, no se puede formular una reserva respecto a garantizar el derecho a la vida, por ejemplo, porque evidentemente esto sería ir en contra del tratado, porque no habría posibilidad de garantizar otros derechos si yo no garantizo básicamente el derecho a la vida o no me comprometo a garantizar el derecho a la vida de las personas. Pero puedo formular limitaciones, puedo formular restricciones. Y entonces ahí es donde también aparecen una afectación de la universalidad, porque aún el tratado que es ratificado por los estados lo es con algunas diferencias. No es que se ratifica en su totalidad, sino que se ratifica con limitaciones. Si ustedes ven, por ejemplo, la ratificación de la Convención de Derechos del Niño por parte de la Argentina en 1990, la Argentina va a formular una reserva en la medida en que no va a aceptar lo que se conoce como la adopción internacional, que es, por ejemplo, que una persona que vive en el extranjero o un matrimonio que vive en el extranjero quiera adoptar un hijo en la Argentina sin residir en el país. Eso es la adopción internacional. Bueno, la Argentina ha formulado una reserva y por lo tanto ha dicho que no se obliga respecto a ese principio que tiene la Convención de Derechos del Niño. Entonces, eso también, de algún modo, afecta a esta universalidad. El tercer aspecto que lo afecta es que hay muy pocos tratados próximos a universalizarse. La convención que está más próxima a universalizarse, es decir, que tiene un número muy importante de países que lo han ratificado, es la Convención de Derechos del Niño. Pero, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que de alguna manera sigue en el orden, está alrededor de los 160 países que lo han ratificado, cuando en Naciones Unidas hay más de 200 países inscriptos. Es decir, que hay un conjunto de países que ni siquiera han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menos aún el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, en este aspecto, que es una universalidad desde el punto de vista conceptual y una universalidad respecto a la vigencia global de lo que entendemos por derechos humanos, es una cuestión que se enfrenta con estas limitaciones. Limitaciones culturales por un lado y limitaciones respecto a la adopción por parte de los estados de reservas a esas convenciones o casos en los cuales los estados deciden no ratificar esas convenciones internacionales de derechos humanos, que sería este segundo aspecto de la universalidad. La otra característica tradicional de los derechos humanos es la integralidad. La integralidad, ¿qué significa? Bueno, significa que los derechos son una totalidad, son derechos que no pueden ser ni divididos, ni fraccionados, ni partidos. Es decir, representan un derecho en término integral, como una totalidad. Es decir, que no hay, cuando se habla de un determinado derecho,
Bueno, ese derecho es un derecho de carácter integral, de carácter absoluto. ¿Mm? Y esta es la segunda característica, es decir, que el derecho se respeta o no se respeta, pero no se puede establecer en principio un fraccionamiento, una partición, una división de ese derecho. Las otras dos características fundamentales son nuevas en la medida en que, vuelvo a insistir, la integralidad e interdependencia de los derechos humanos ha roto, digamos, con la existencia de divisiones o estamentos internos dentro de derechos. Es decir, como lo expliqué ya a comienzo de la clase, de la primera clase, derechos operativos, derechos civiles y políticos, derechos programáticos, derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, estas características nuevas vienen a poner un límite a esa situación, porque se entiende que esos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de incidencia colectiva, etcétera, están interrelacionados entre sí y son interdependientes. Es decir, que la afectación de un determinado derecho puede generar la afectación de derechos de otra categoría. Como dijimos, bueno, una afectación severa del medio ambiente puede llegar hasta perjudicar la vida, es decir, un derecho civil básico. Pero en principio la violación estaría dada a través de la contaminación ambiental. Entonces, esto puede afectar la vida, puede afectar la salud de las personas. El derecho a la salud es un derecho de económico, social y cultural, por ejemplo. Entonces, yo puedo afectar un derecho colectivo, pero a su vez, esa afectación de ese derecho colectivo puede generar consecuencias en derechos económicos, sociales y culturales o consecuencias en derechos civiles y políticos. Y así yo podría establecerlo con todos los derechos. El acceso, digamos, a la educación, por ejemplo, el acceso a la educación es un derecho económico, social y cultural que eventualmente puede afectar el ejercicio efectivo de los derechos políticos, porque los analfabetos no pueden votar, por ejemplo, o otro tipo de derechos civiles y políticos, como expresar mis ideas por la prensa sin censura previa, es decir, porque esto requiere de un nivel básico o mínimo de formación, de educación, etcétera, para poder yo formular una idea y expresarla a otros. Entonces, ese derecho puede generar derechos que afectación de derechos, por ejemplo, de otra categoría diferente. También puede suceder que un mismo derecho como tal pueda pertenecer a dos categorías. El caso típico es el derecho de enseñar y aprender, que está en el artículo 14 de la Constitución, que está planteado como un derecho individual, como un derecho civil, y el derecho de acceso a la educación, como lo plantea la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, cuando yo hablo del derecho a enseñar o al derecho a aprender, estoy haciéndolo desde el lugar del individuo. Pero cuando yo digo ese derecho a enseñar y aprender requiere del acceso a la educación, entonces yo ya lo estoy viendo desde la perspectiva del derecho económico, social y cultural. Y eventualmente, si no hay acceso a la educación, no hay derecho ni a enseñar ni a aprender. Entonces, esto fundamentalmente también está marcando que los derechos humanos constituyen una totalidad, es decir, y que no hay distinciones jerárquicas entre ellos. Están en un mismo orden jerárquico y además la privación de una determinada categoría puede representar la afectación de otras. ¿Esto qué significa? Que en realidad no se puede hablar, por ejemplo, de que hay pleno respeto de derechos civiles y políticos si no hay determinado respeto y efectividad de derechos económicos, sociales y culturales, y así a la inversa. También la ausencia de protección y de efectividad de derechos civiles y políticos pueden llegar, vuelvo a insistir, a afectar
derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que toda esta cuestión, o por ejemplo, para poner otro ejemplo vinculado con los derechos colectivos como el medio ambiente, es decir, que la propia Constitución lo trata y lo vamos a ver más adelante, la educación en materia medioambiental, por ejemplo. Entonces acá estamos refiriéndonos a un derecho a la educación, a acceso a la educación, pero a la vez con un destino que es protección del medio ambiente. Es decir, estamos vinculando, estamos relacionando esos derechos. Por eso es que, vuelvo a insistir, a partir de 1991 en adelante, esta caracterización se ha ido profundizando y fortaleciendo. Interdependientes, ¿por qué? Porque, vuelvo a insistir, no hay pleno respeto de derechos civiles y políticos sin respeto de derechos económicos, sociales y culturales. La privación de esos derechos económicos, sociales y culturales pueden generar privación de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la debida asistencia a la salud. El derecho a la vida puede estar en riesgo para una persona si la situación de salud no es debidamente atendida. Entonces, esta es una característica. Interrelación es que hay una vinculación entre ellos. Interdependencia es que la privación de un tipo de derechos puede generar a su vez la privación de otro tipo o de otra categoría de derechos. Superándose entonces, como ya lo expliqué, la llamada teoría de las generaciones, es decir, de primera, segunda y tercera generación. No me voy a detener en el tema de la teoría de generaciones porque ya la he explicado en qué consiste y de alguna manera por qué se la critica de acuerdo a estos fundamentos que he dado. En general, bueno, se utiliza la clasificación de derechos humanos más que una cuestión de jerarquía o una cuestión de orden. Lo que reflejan es una cuestión de procurar un organigrama expositivo, es decir, por lo que antes expresé, ya hoy no podemos hablar de que los derechos civiles y políticos tienen más jerarquía que los económicos, sociales y culturales, y estos más jerarquía que, por ejemplo, o una jerarquía diferente a los derechos colectivos o de incidencia colectiva. Entonces, aun cuando hablemos de derechos civiles y políticos, aun cuando hablemos de derechos económicos, sociales y culturales, aun cuando hablemos de derechos colectivos o de incidencia colectiva, en realidad lo hacemos con un fin clasificatorio respecto a la exposición de los distintos derechos contemplados, pero no que esto represente mayor importancia, mayor valor de unos sobre otros en la medida en que, insisto, son interdependientes y están interrelacionados entre sí. Otra cuestión que se ha analizado mucho es el tema de la jerarquización de los derechos. En general, hay tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, han dicho que todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional o en la Convención, en su caso, tienen la misma jerarquía y el mismo valor entre sí. Es decir, que no hay derechos de mayor jerarquía o de menor jerarquía dentro de un mismo orden normativo. La Corte además ha dicho de que lo que hay que procurar es una interpretación que armonice esos derechos. Es decir, que esa cuestión de armonizar es un aspecto fundamental que está establecido en la medida en que, ¿qué es lo que ha dicho la Corte? Bueno, que hay que procurar que un derecho no represente por regla la negación, eliminación
o desconocimiento de otro derecho reconocido en la propia Constitución, sino que hay que procurar compatibilizarlos, armonizarlos entre sí. El ejemplo, y esto se da entre derechos y obligaciones establecidas por la Constitución. El ejemplo, digamos, más claro en este sentido, por ejemplo, lo da el caso Portillo, es decir, que fue el caso que introdujo el reconocimiento de la objeción de conciencia. Es decir, el hecho es que en un momento histórico, estamos hablando en un momento histórico en que la mayoría de edad era a los 21 años, pero los hombres cumplían el servicio militar obligatorio a partir de los 18, el padre se presenta ante la justicia diciendo que, ejerciendo la objeción de conciencia, diciendo que es católico apostólico romano, que su hijo es católico apostólico romano y que esa religión tiene un principio básico y fundamental en el sentido de que tiene una regla, un mandamiento que dice no matarás. Y por lo tanto, dice, se presenta a fin de no cumplir el servicio militar obligatorio. ¿Qué hace la Corte? Bueno, a su vez, la Constitución contiene una obligación, que es armarse en defensa de la patria. Y se ha entendido que la reglamentación del servicio militar obligatorio está vinculado con esta obligación constitucional. ¿Qué ha dicho la Corte en Portillo? Que la persona debía cumplir el servicio militar obligatorio, pero sin armas. Es decir, que por un lado compatibiliza la obligación, pero también lo hace con el derecho a la objeción de conciencia. Ese es un ejemplo típico de lo que representa, digamos, justamente el criterio constitucional de la Corte, en la medida en que los derechos no están jerarquizados entre sí, ni los derechos y las obligaciones están jerarquizadas entre sí. ¿Qué significaría? Hay derecho a la objeción de conciencia, no hay obligación de cumplir la obligación constitucional de armarse en defensa de la patria. Sería, si hubiera una jerarquía. O a la inversa, si lo que se impone es la defensa, de armarse en defensa de la patria, la objeción de conciencia quedaría eliminada, imposibilitada de ejercer. Entonces la Corte dice, se puede ejercer la objeción, pero también hay que cumplir en determinadas condiciones con la obligación constitucional. Otro caso, en otro sentido, pero que refleja este criterio de armonización de los derechos y de la no jerarquización de derechos, es otro caso sumamente conocido en la Argentina, que es el que introdujo de alguna manera el derecho, digamos, a la intimidad y, como consecuencia de ello, el reconocimiento del derecho a la intimidad y como consecuencia del derecho a ser indemnizado si esa intimidad era vulnerada. El caso es el caso Ponseti de Balbín, que es un fallo que se va a dictar en la década del 80, una vez recuperada la democracia, y donde el caso particular es, bueno, que se le saca una fotografía a Ricardo Balbín en terapia intensiva. Esa fotografía se obtiene de un modo subrepticio, es decir, los fotógrafos ingresan disfrazados de enfermeros y sacan la fotografía, y por otro lado esa fotografía se obtiene sin autorización de la familia, es decir, que la familia no permitió a los fotógrafos ingresar a la terapia intensiva. Y ahí estos elementos la Corte los va a analizar de un modo diferenciado y va a marcar las distinciones de cuándo la privacidad podría, en definitiva, ceder y cuándo la privacidad no cede como derecho.
lo primero que va a señalar es que en este caso hay una vulneración de la privacidad, una porque no hubo una autorización para que esa privacidad fuera vulnerada en forma voluntaria. Les pongo el ejemplo permanente que muchas veces se ve en la televisión de los reality shows, donde personas van y exponen libremente sus cuitas internas, sus dificultades, sus problemas personales, y por supuesto dicen qué pasa, qué no pasa, si engaña, no engaña, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no hay privacidad, porque la persona voluntariamente expone situaciones que son privadas en forma pública. Entonces, lo primero que va a decir la Corte es que lo importante es determinar si se autoriza o no. Es decir, se accede en forma subrepticia a ese lugar. El segundo elemento que se va a analizar es el rol de la figura pública de Ricardo Balbín. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? Que en este caso, la situación de su situación de salud y su situación en terapia intensiva no tenía nada que ver con su rol público de hombre político. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? Bueno, si esto hubiera tenido que ver con el rol público o la función pública o política pública, la privacidad podría debilitarse en su protección, cosa que no sucede en este caso. No sucede en este caso. Es decir, ustedes lo habrán, pueden ver distintas circunstancias, por ejemplo, en las cuales se analiza esto, ¿no? Es decir, si una situación de la vida privada puede afectar o no la función pública del funcionario. El caso Clinton fue un caso muy conocido porque se difundió que él tuvo una relación en la Casa Blanca, una relación extramatrimonial, siendo presidente de la República, pero ¿cuál fue el factor que en última instancia afectó su credibilidad? Que él inicialmente negó la existencia de esa relación. Entonces, ¿qué se sostiene? Bueno, un funcionario público que miente sobre esta cuestión, esa mentira puede tener un impacto público respecto a las gestiones de gobierno y a la forma en que gobierna. Nosotros tuvimos un caso que fue sumamente controvertido en la Argentina, que fue la existencia de un hijo extramatrimonial de Carlos Menem, cuando Carlos Menem era presidente de la República. Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la difusión de la existencia de un hijo extramatrimonial por el presidente de la República en condiciones de descuido, es decir, de abandono, vulneraba su intimidad porque era una información que carecía de interés público, por ejemplo. En cambio, cuando el caso fue al sistema interamericano, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeron de que esa difusión y esa información tenía interés público, en la medida en que si un presidente de la República no cuida de su propio hijo y lo tiene en situación de abandono, ¿qué se puede esperar respecto a la atención de los intereses generales? Entonces quiero marcar con esto de que todas estas cuestiones marcan que no hay un derecho que se está imponiendo sobre otro porque tiene mayor jerarquía, sino que lo que la Corte ha establecido, por ejemplo, en el caso particular del derecho a la intimidad, bueno, está vinculada la forma en que ese derecho a la intimidad ha sido vulnerado, el rol público que ese funcionario tiene, y si lo que se divulga tiene o no tiene relación con esa actividad pública. Por lo tanto, depende de las circunstancias,
la protección de la privacidad va a variar. A mayor carácter público del personaje o del funcionario, el nivel de intimidad se reduce en su protección. Mayor carácter privado de la persona, mayor nivel de protección de su intimidad. Entonces la Corte no está diciendo, no, la intimidad se impone y por lo tanto cualquier noticia que vulnere la intimidad de una persona siempre va a generar responsabilidad. No, va a tomar distintas cuestiones en las cuales la responsabilidad por la vulneración de la intimidad va a tener determinadas características para ser así. Entonces, eso refleja justamente la relación de jerarquía idéntica entre derechos. Derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, en este caso, que se informa, y derecho a la intimidad. Entonces, la Corte no va a decir, no, si se afectó la intimidad, el derecho a la libre expresión siempre tiene que retroceder, o a la inversa. No hay derecho a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión. Lo que va a decir es que va a determinar qué circunstancias pueden dar primacía a la privacidad y qué circunstancias pueden dar primacía a la libertad de expresión. ¿Se entiende? Es decir, que va a marcar claramente la situación casuística para determinar qué derecho prima en una situación determinada. Y por lo tanto no hay una jerarquía previa, porque la regla de la jerarquía previa, si yo establezco un orden jerárquico, siempre el derecho de mayor jerarquía en toda circunstancia se va a imponer sobre el de menor jerarquía. Entonces, esto no es lo que interpreta la Corte Nacional y no es lo que ha interpretado tampoco la Corte Interamericana respecto a los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, simplemente hay un doctrinario, digamos, estos criterios también han sido acompañados en general por la doctrina constitucional, pero hay una excepción de ello, que es Miguel Edmenequian. Miguel Ángel Edmenequian es un conocido constitucionalista, ya fallecido, pero muy importante constitucionalista argentino, que en el transcurso de toda de su vida académica insistió en la jerarquización de derechos y vinculó los derechos con la llamada teoría de los valores, es decir, que cada uno de los derechos remite a un determinado valor, y en la medida en que remite a un determinado valor, ese valor le da una mayor o menor jerarquía. Entonces, en ese sentido, es lo que le va a permitir, por ejemplo, que el derecho a la dignidad es el derecho de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque en última instancia él va a sostener es un valor primario y a su vez indisponible. Es decir, yo no puedo disponer de mi propia dignidad. Y a la vez, si mi dignidad está afectada, eso está vulnerando un derecho básico y fundamental. Por debajo de la dignidad, él va a colocar lo que se llaman derechos personalísimos, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, por ejemplo. Luego, los llamados derechos personales, es decir, como es la libertad de expresión, por ejemplo, de información, que como ya dije, además, tanto desde el punto de vista doctrinario como jurisprudencial, se lo asocia al concepto de democracia, es decir, que la democracia exige libertad de expresión y libertad de información. Es una característica del sistema democrático. Por lo tanto, ahí adquiere un valor superior a otro tipo de derechos, como es la libertad religiosa, por ejemplo, o la libertad de entrar y salir del territorio nacional. Y finalmente va a colocar en una última jerarquía los llamados derechos patrimoniales, que son aquellos derechos que a la vez
él va a distinguir esos derechos patrimoniales entre derechos fines y derechos medios. Es decir, por ejemplo, va a decir, bueno, derecho a aprender es un derecho fin, derecho a enseñar es un derecho medio, es decir, es un medio para, es decir, enseñar es un medio necesario para poder aprender. Entonces, en el marco de esa jerarquía, es lo que va a sostener de que, por ejemplo, va a ser uno de los sostenedores, a partir de esa argumentación, aunque después en el derecho se incluyó por otros argumentos, otros fundamentos, de lo que se conoce como la muerte digna, es decir, que en determinadas circunstancias se pueda recurrir a terminar la vida de una persona en la medida en que, lo que decía Menequian en su momento, en la medida en que esas condiciones de vida afecten la dignidad de la persona. Entonces, como la dignidad está por sobre la vida, entonces eventualmente se puede interrumpir la vida si la dignidad aparece afectada. Entonces, fue uno de los sostenedores iniciales de esta posibilidad, aunque luego se va a incluir, vamos a ver en otras clases, este concepto dentro de la bioética, digamos, ¿no? Con otros fundamentos o con otros argumentos que ya no tienen que ver específicamente con esta relación jerárquica entre derechos. Pero rescato esto, que en la medida de ese orden, Menequian fue uno de los primeros en sostener la legitimidad constitucional de la llamada muerte digna, de la posibilidad de la muerte digna. Profesor. Profesor Mirna. Sí. Sí, una pregunta. Más allá de lo que haya dicho Edmenegian, no hay jerarquía de derechos, entonces, establecida no hay jerarquía. en la Corte. No. No hay jerarquía de derechos. Es decir, el orden, los derechos existen con igual jerarquía. Bien. Lo que ha dicho la Corte es decir que hay derecho a la intimidad, hay derecho a la libre expresión, pero lo que determina en un conflicto de derechos, por ejemplo en este caso, o en un conflicto entre derechos y obligaciones, en definitiva, es la idea básica que nunca un derecho puede anular total y absolutamente otro. Bien. Que sería la regla general de la jerarquía. Claro. ¿Entiende? Sí. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior de Menequian. Si la dignidad está por sobre la vida, si la forma en que la persona vive afecta a su dignidad, entonces la vida puede ser terminada, concluida. ¿Por qué? Porque es un derecho que está por debajo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el caso particular, tanto de la doctrina mayoritaria, digamos, en materia constitucional, como la Corte Suprema, como la Convención, como la Corte Interamericana, han dicho que los derechos enunciados están en un mismo orden. Todos están en un mismo orden. Pero en el caso controvertido, hay que ver qué circunstancias se dan para determinar, conforme a esas circunstancias, qué derecho prima. ¿Se entiende? Pero es un punto de vista flexible, digamos, ¿no? Entonces vuelvo al ejemplo anterior. Si la persona es un desconocido, es decir, por ejemplo, si yo saco en el diario que mi vecino engaña a su esposa, por ejemplo, con otra vecina, y lo publico, yo estoy afectando su intimidad, porque es una cuestión que no tiene interés público ninguno. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo estoy diciendo de alguien que sí, que es presidente de la República, diputado nacional, senador nacional, la situación puede cambiar. Depende del tipo de información, si eso tiene impacto público o no, aún abordando un aspecto privado. ¿Se entiende? Sí, es un aspecto privado, pero si ese aspecto privado impacta en la función pública, en la credibilidad pública, y bueno, yo ahí, por ejemplo, la libertad de expresión primaría sobre la privacidad.
¿Entiendes? Entonces, no es que siempre la privacidad se impone, ni que siempre la libertad de expresión se impone. Hay que ver qué circunstancias. Y esta interpretación de armonización tiene que ver con que todos los derechos están en igual jerarquía. Como están en igual jerarquía, hay que procurar armonizarlos, no imponer uno sobre otro, sino tratar de armonizarlos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. Esa es la idea fundamental, ¿no? De por qué, cuál sería el impacto. La jerarquía, si yo admito una jerarquía, siempre lo superior se impone a lo inferior. Es como la jerarquía administrativa, todo. Bueno, el que es director manda sobre los empleados y le dice lo que tienen que hacer. Y yo, si soy empleado, no puedo decir, no, esto no lo hago, esto no tengo ganas, no, tengo que obedecer. Pero a la vez el subsecretario le puede decir al director, hace tal cosa. O tenés que llevar adelante tal acción. Y si vos querés seguir siendo director, tenés que obedecer al subsecretario. Y el subsecretario al secretario. Es decir, yo estoy estableciendo un orden jerárquico donde el inferior, digamos, termina siendo sometido a la voluntad del superior. Y en materia de derechos sería eso. Bueno, si hay un derecho superior, el derecho inferior debe ceder. No importa qué circunstancias. Esa es la discusión que hay en materia de jerarquización, ¿no? En el fondo. Pero bueno, la idea es que la jerarquización es una cuestión que no está ni acompañada por la doctrina mayoritaria de términos constitucionales, ni por la jurisprudencia de la Corte, ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la intervención, a la interpretación de la Convención Americana, que todos esos derechos están en igualdad de condiciones y están en igualdad unos con otros. Bueno, vamos a entrar ahora a analizar los principios generales en materia de derechos humanos. Estos principios son tres: el principio de efectividad, el principio de progresividad y el principio pro homine. Estos principios surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos. En general, como ya lo sostuve, las convenciones de derechos humanos establecen como regla general una obligación de efectividad. ¿Qué significa que los derechos son efectivos? Bueno, que los derechos deben ser gozados por las personas. Es decir, se torna efectivo ese derecho en la medida en que la persona tiene acceso al mismo y eventualmente el Estado le asegura ese acceso o le permite contrarrestar las situaciones que lo pueden afectar. En principio, el principio de efectividad en la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido interpretada en base a lo que el artículo primero, apartado primero de la Convención sostiene como obligaciones básicas del Estado. El Estado tiene obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Esta afirmación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención son, digamos, el eje central en la Convención Americana del principio de efectividad. Ese principio de efectividad a la vez está complementado, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero está complementado por otros principios de la Convención y del derecho constitucional, que son el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Principio de igualdad, principio de no discriminación, que son complementarios. ¿Por qué? Porque el principio de no discriminación excluye establecer diferencias dentro de determinadas categorías, por ejemplo, y el principio de igualdad está obligando, después lo vamos a ver en la unidad 5, el principio de igualdad está obligando a tratar a todos los que están en iguales circunstancias de igual modo, por parte de la ley.
Entonces, esto complementa el principio de efectividad. Pero en el caso particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, la efectividad de los derechos está dada por las obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. ¿Qué significa respetar por parte del Estado? Que sus agentes no pueden actuar en contra de los derechos, es decir, no pueden violentar los derechos reconocidos en la Convención. Es decir, no pueden actuar en contra. Es decir, se vulneraría la obligación de respetar, por ejemplo, si un policía tortura a una persona detenida en una comisaría, ¿no? Habría una afectación al derecho a la integridad personal, a la prohibición de la tortura, y lo llevaría adelante un agente estatal, como es un agente policial, por ejemplo. Entonces, la obligación de respetar, ¿qué significa? Bueno, que ningún agente del Estado puede vulnerar la Convención. Ahora, esa obligación de respetar no significa solamente la obligación de los agentes o empleados del Estado, en todas sus ramas y en todas sus jerarquías, sino también los distintos poderes. Es decir, el poder ejecutivo no puede ejecutar medidas que vayan en contra de la Convención. El Poder Judicial no puede dictar sentencias que vayan en contra de la Convención. Y el Poder Legislativo no puede dictar leyes que vayan en contra de la Convención. Es decir, que la obligación de respetar es una obligación amplia respecto a que no solamente abarca a todos los agentes del Estado, sino a todos los poderes del Estado, cualquiera sea su jerarquía. Es decir, ni el presidente de la República, ni los miembros de la Corte Suprema, ni diputados, senadores de la Nación pueden actuar en el marco de sus competencias violando la Convención Americana. Entonces, la efectividad y el principio de respetar es, sobre todo, en ese sentido amplio, y es una de las formas de efectividad. Es decir, lo que sería la obligación negativa por parte del Estado. Es decir, si la justicia procede de un modo contrario a las garantías de la Convención o dicta una sentencia en contra de los derechos reconocidos en la Convención, genera violación de la Convención. Está generando violación de la Convención y la posibilidad eventual de una denuncia internacional. Es decir, que la violación no solamente parte, vuelvo a insistir, de un empleado, de un funcionario de la administración pública, municipal, provincial, nacional, ¿no? En todos los niveles, sino además de las distintas autoridades, nacionales, provinciales o municipales, y de todas las jerarquías. Es decir, el Consejo Deliberante del Partido General Porredón no puede dictar una ordenanza contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. El intendente municipal no puede dar una orden ejecutiva en contra de la Convención, por ejemplo. Un juez de faltas de la ciudad de Mar del Plata, del Partido General Porredón, no puede actuar en contra de las garantías establecidas en la Convención Americana. Entonces, ese principio de efectividad abarca lo que se denomina la obligación negativa a cargo del Estado, no violar la Convención. Pero vuelvo a insistir, no violarla en todos los ámbitos y en el marco de toda la organización estatal. Porque a la vez hay que establecer de que el artículo 28 de la Convención Americana establece la responsabilidad internacional del Estado Nacional aún frente a violaciones cumplidas por funcionarios de estados provinciales o municipales. Es decir, lo que se llama la cláusula federal. Con lo cual, esto abarcaría, digamos, una obligación negativa amplia. La segunda es garantizar, que es lo que se llama obligación positiva, que es lo que Germán Vidar Campos ha sostenido tradicionalmente como eliminar los obstáculos que impiden el acceso al derecho. Que impiden el acceso al derecho. Es decir, hay que procurar por todos los medios posibles lograr
que ese derecho se torne accesible a las personas. Y por lo tanto hay que tener en cuenta las circunstancias particulares, las situaciones, y donde ahí también juega principio de igualdad, principio de no discriminación, que vuelvo a insistir, lo vamos a ver orgánicamente en la unidad 5, pero donde juegan también conceptos que están en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es grupos vulnerables y acciones positivas. Es decir, justamente la obligación de garantizar la ha fortalecido la Constitución al reconocer la existencia de grupos vulnerables, mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Son grupos vulnerables de acuerdo a nuestra Constitución, y esos grupos vulnerables, por supuesto, tienen un carácter enunciativo, no es que son los únicos. Pero la Constitución está reconociendo esto y está reconociendo, es decir, que hay personas que están más afectadas que otras en la vulneración de sus derechos, por eso la llamamos grupos vulnerables, y que ante ello hacen falta acciones positivas. Acciones positivas que, ¿qué significan? Fortalecer el acceso al derecho. Por eso volvemos a lo anterior. La existencia de una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la convención para la eliminación de la discriminación racial, la convención de derechos del niño, la convención de las personas con discapacidad o la convención para los derechos de los adultos mayores. Es decir, todo esto lo que hace es que estos son considerados en términos generales grupos vulnerables y por lo tanto hay dispositivos específicos para asegurar el acceso a los derechos, porque esa mayor vulnerabilidad impide ese acceso. La Corte Interamericana también lo ha dicho, en la medida en que hablemos de grupos vulnerables, la obligación estatal se fortalece. A mayor vulnerabilidad, mayor responsabilidad y acción de parte del Estado para superar esa situación de vulnerabilidad. En el caso de la Corte Interamericana, además, esa vulnerabilidad tiene que ver con distintos aspectos, además de estos que yo he enunciado. Por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de los niños y las niñas, por ejemplo, como grupos vulnerables. También las personas privadas de libertad, de distintos privadas de libertad en cárceles, en unidades de tratamiento, por ejemplo, se ha entendido que también constituyen grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque solo dependen de la acción del Estado. Si un preso se enferma y el Estado no lo atiende, el preso se muere, no tiene alternativa de llamar por teléfono o ir a una asistencia privada. Entonces esos niveles de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, porque dependen exclusivamente del Estado, hay que tener en cuenta. Otra cuestión fundamental y que está muy generalizada, la vulnerabilidad producto de la pobreza o la vulnerabilidad producto de la indigencia. Entonces, frente a esas situaciones, las acciones positivas por parte del Estado deben ser mayores a lo que es la población en general. Entonces, eso hace fundamentalmente a la efectividad, al principio de efectividad y al tratamiento que ese principio de efectividad ha tenido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la diversidad de obligaciones que genera respetar, obligaciones negativas, no vulnerar por parte del Estado, o de garantizar, generar las condiciones para que las personas accedan efectivamente a esos derechos. Entonces, ese es uno de los principios. El segundo de los principios es el principio de progresividad. El principio de progresividad aparece en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 26 de la Convención dice que el Estado tiene la obligación de garantizar progresivamente
los derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos disponibles. Este mismo principio está incorporado en el Pacto Internacional, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este segundo principio, ¿a qué derecho se aplica? Bueno, a aquellos derechos que requieren una consagración de tipo progresivo, que no es posible garantizar al 100% de una manera automática o inmediata, sino que requieren de un proceso. Por ejemplo, la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a la educación, habla de que el Estado debe asumir la gratuidad de la enseñanza pública en forma progresiva, desde la enseñanza primaria a la enseñanza superior. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, debe haber una tendencia, debe haber una evolución hacia la garantía de la enseñanza pública gratuita, empezando por la enseñanza primaria y llegando luego a la enseñanza superior. Es decir, eso no se puede lograr, digamos, como se dice vulgarmente, de la noche a la mañana, de un día para otro, pero el Estado debe progresivamente avanzar hacia la plena efectividad del derecho. Entonces, la primera regla de la progresividad es que aquellos derechos que exigen una evolución, un desarrollo, esa evolución y ese desarrollo debe tender a lograr la efectividad plena del derecho. Es decir, que no se trata de que, siendo derechos progresivos, el Estado no tiene una obligación de tornarlos efectivos. Esto es lo primero. Es desarrollo progresivo a la plena efectividad del derecho. Lo primero. Lo segundo que se establece, con respecto al principio de progresividad es lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado como principio de no regresividad. Es decir, hay una obligación de progresividad y para que ello se logre, el paso dado no puede retrocederse, salvo situaciones muy excepcionales, ¿no? Doctor, disculpe. Crisis muy profundas, etcétera, que pueden eventualmente. ¿Podrá repetir lo de progresividad porque no se escucha? Bueno, el principio de no regresividad significa que lo avanzado progresivamente hacia la efectividad de ese derecho, por regla general, no puede volverse atrás. Es decir, es no regresar, no regresividad. Entonces, el principio de no regresividad complementa al principio de progresividad hacia la plena efectividad. Es decir, vuelvo al ejemplo, si yo he establecido la enseñanza gratuita primaria en el Estado, enseñanza gratuita primaria en el Estado, tengo que tender a llevarla a la escuela secundaria, pero no puedo dejar sin efecto la primaria, no puedo retroceder. Salvo situaciones muy excepcionales, de crisis muy profundas, etcétera, etcétera. Pero lo que ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que esto que se denomina máximo de recursos disponibles, es tendiente al logro de su plena efectividad. Es decir, no es que yo puedo, bueno, garantizo la gratuidad de la enseñanza primaria y después digo, bueno, pero ahora en el presupuesto de educación lo voy a reducir a la mitad y entonces solamente le voy a asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria pública a quienes reúnan determinados requisitos, condiciones sociales, etcétera. Bueno, eso sería una cuestión de regresividad que en principio, vuelvo a insistir, está prohibida. Es decir, es progresividad
a la plena realización del derecho, a la plena efectividad. Después, progresividad que no habilita la regresión, es decir, de no regresividad. No puedo retroceder, no puedo ir hacia atrás de lo ya obtenido y de lo ya logrado, como regla general. El tercer elemento es que la progresividad tiene un núcleo básico de efectividad a ser llevado adelante. Es decir, que ha dicho el Comité de Derecho Económico y Social y Cultural en materia de educación que todos los estados que han ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cualquiera sea su condición económica, tienen la obligación de garantizar la educación primaria en sus países. Es decir, que la educación primaria no es algo optativo, es de por sí efectivo y obligatorio. Y es a partir de ahí que se podrá avanzar progresivamente. Entonces, el principio de progresividad tiene tres elementos. Progresividad hacia la plena efectividad, progresividad que no admite la regresividad y una progresividad que tiene lo que se denomina un núcleo duro, un núcleo básico de cumplimiento efectivo y obligatorio. Es decir, hay un punto de partida que es obligatorio para todos. En materia de educación, la enseñanza primaria elemental. Eso es obligatorio. Y depende, por supuesto, de la organización. Imagínense en ustedes lo que significaría que a través de una ley yo establezca, por ejemplo, 10 años de educación básica, elemental obligatoria, y luego me desentienda como Estado totalmente de las formas y los medios de acceso para el cumplimiento de esa obligatoriedad. Sería un absurdo. Es decir, si para el país la obligación son 10 años, el Estado debe garantizar que esos 10 años la población tenga acceso y pueda cumplirse con esa obligación legal. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo establecer un criterio de obligatoriedad y a la vez decir, sí, pero yo voy a garantizar los primeros 5 años, los otros 5 años que cada uno se las arregle como pueda. No, porque yo estoy estableciendo progresivamente un acceso a la educación de la cual me tengo que responsabilizar como Estado. Esto se ha visto también ahora con el tema de la enseñanza inicial, de los niños y niñas de 5 años, por ejemplo, bueno, que justamente extiende esa obligación a cargo del Estado, porque el propio Estado ha establecido la necesidad de esa formación, de esos criterios. Bueno, y para cerrar este módulo, vamos a ver el tema del principio pro homine. El principio pro homine, ¿qué significa? A favor del hombre. ¿En qué medida se aplica el principio pro homine? Bueno, el principio pro homine se aplica en el sentido de que la interpretación dominante tiene que ser aquella que más favorezca la condición de la persona, el acceso al derecho. Y frente a dispositivos normativos diferenciados, yo debo optar por aquel que mejor protege el derecho, que más ampliamente protege el derecho. Para que ustedes tengan un ejemplo, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege en materia de libertad de expresión la prohibición de la censura. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, no solamente prohíbe la censura directa, sino también prohíbe la censura indirecta. Es decir, que no hay una prohibición de circulación o de acceso a lo que se difunde, sino que hay medidas que pueden perjudicar a un determinado sector o beneficiar a otro por sobre determinado sector, como puede ser medio de expresión. Es como si yo dijera, bueno, a Clarín, a La Nación, le permito ingresar tecnología importada sin cobrarle impuestos, pero Página 12 va a tener que pagar si quiere incorporar. Entonces eso se considera claramente, digamos, diferencias de tipo impositivo
como censura indirecta. Yo no le estoy impidiendo a Clarín, ni a La Nación, ni a Página 12 salir y difundir sus ideas, pero estoy generando una condición que en definitiva puede perjudicar ese derecho, indirectamente. Porque en la medida en que yo le estoy obligando a uno a pagar impuestos y al otro lo elimino, bueno, los costos se reducen. Y por lo tanto, si los costos se reducen, las personas ese medio puede mantener, por ejemplo, un precio de página inalterable. En cambio, se aumenta y los costos son mayores, el precio de tapa de ese medio tiene que aumentar. Y por lo tanto, eso le puede generar una reducción de lectores. Es decir, es una afectación indirecta. Entonces, frente a esas dos normativas, yo debo optar, en el marco del principio pro homine, por la Convención Americana sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la protección contra la censura es mayor, es superior, y me garantiza entonces que el derecho de circulación de las ideas y de la información esté mejor garantizada. Entonces, el principio pro homine es que en principio siempre hay que aplicar una regla que sea siempre a favor, ¿no? Es decir, en el caso de duda, bueno, siempre el principio pro homine obliga a una interpretación que esté a favor de la persona, a favor del hombre, la mujer, niño, niña, adolescente que esté eventualmente afectado en sus derechos. Y a su vez, en los casos en que hay dispositivos normativos diferentes, debo optar por aquel que más ampliamente protege el derecho. Por ejemplo, si yo voy al derecho, que lo vamos a ver ya después en la segunda parte, pero el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional habla de publicar las ideas sin censura previa. En cambio, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del derecho a la información, a acceder a la información y a no poder ser censurado ni directa ni indirectamente. Entonces, yo no puedo utilizar el dispositivo constitucional para decir que solamente protejo la difusión de quien quiere, si la convención me está dando mayor protección. Y no solamente está protegiendo a quien quiere difundir, sino a quien quiere acceder a la información. Entonces la normativa es más protectora. Entonces yo no puedo decir, no, el artículo 14 solo protege a quien tiene ideas y quiere difundirlas. Pero si yo quiero acceder a información pública, no, porque eso no está en el artículo 14. Y el artículo 13 está subordinado a la Constitución y no es aplicable. No, el principio pro homine obliga a interpretar más favorablemente a la persona el dispositivo que mejor protege el derecho. Y esto en este caso se ha consolidado, porque no solamente se habla de la posibilidad de publicar ideas, sino que hay una ley de acceso a la información pública también. Es decir, el derecho de que las personas puedan acceder a la información pública y tenerla bajo su conocimiento. Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo lunes, que ya vamos a ir viendo un poco algunos aspectos de la unidad 4. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, profesor. Chao, profe, buen día. Profe. Chao, buenos días. Good morning.